Ruth 1:16. Tenga la bondad, abra la palabra, coloque el libro, la Biblia, ahí junto a la persona que está a su lado, y a leer este texto, seguramente que va a venir a su mente algunas ideas de asociación con este texto. Pero permitamos que el Señor nos lleve más allá de lo que usualmente este texto en la tradición cristiana ha sido usado y referido. Ruth capítulo 1 verso 16. Ruth capítulo 1 verso 16. Ruth es un libro del Antiguo Testamento. Está ahí un poco escondido porque es un libro chiquito, pero entre los primeros libros usted lo va a encontrar. Ruth capítulo 1 verso 16. Comparta la palabra con quien está a su lado, y mientras nos preparamos para leer, quiero traer un cordial saludo, una bienvenida especial a quienes nos visitan por primera vez. Gracias por permitirnos ser parte de su vida en esta mañana, en este momento, en esta situación por la que usted está enfrentando. Lea conmigo Ruth 1:16. Declare la palabra en voz clara y fuerte. Dígalo conmigo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Señor, esta es tu palabra, y declaramos que tu palabra es verdad, y declaramos que tu palabra, Señor, siempre tiene un mensaje, tiene, Señor, algo que comunicar, algo importante que decir. Dígalo en esta mañana en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, no cierre el texto bíblico, mantenga abierta allí la palabra. Y déjeme hacerle una pregunta así muy rápida al comenzar esta mañana. ¿Cuántos en algún momento leyeron o escucharon este texto bíblico? A ver, ¿cuántos? Creo que este texto bíblico lo hemos escuchado, lo hemos leído en muchos momentos. Pero, ¿en qué circunstancias ha sido más usado este texto? ¿En qué circunstancias? En las bodas, en los matrimonios. Muy bien. Los ministros, los pastores, usualmente utilizan este texto cuando la pareja va a traer esas palabras de intención en cuanto al pacto matrimonial. Históricamente, este texto ha sido usado así. Pero cuando usted lee el texto, se da cuenta que el trasfondo, la historia, el momento, nada tiene que ver con un matrimonio. Tiene que ver con una elección. ¿Con una qué? Dígalo fuerte, ¿con una qué? Elección que está realizando una joven moabita de un pueblo distinto al pueblo de otra mujer que tenía vínculos familiares con ella. Siendo así, yo quiero dialogar con ustedes en torno a un tema que para mí tiene que ver profundamente con la conversión. Cuando alguien elige seguir al Señor, cuando alguien elige entregarle su vida a Dios, cuando alguien elige responder a la invitación que el Señor nos hace para caminar con Él, esa elección tiene estas implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Tome la reflexión escrita, por favor, y declare para mí, para los que nos escuchan y nos ven, cuál es el
título de nuestro diálogo, de nuestra reflexión de esta mañana. ¿Cómo se titula? Ok, tu pueblo será, ¿qué? Mi pueblo. ¿Y qué más? Tu Dios, mi Dios. Esa fue una de las palabras que en medio de este diálogo Ruth comparte con Noemí. Este pequeño libro es un libro muy pequeño, tiene 4 capítulos y yo lo animo a que usted lo pueda leer y se lo dejo de tarea para el día de hoy. Vaya a su casa y lea este libro. Y este libro, la centralidad de este libro está en esta declaración. A partir de esta declaración, usted logra entender la dinámica de lo que este libro le presenta. Ruth está eligiendo, Ruth está decidiendo, pero yo quiero decirle algo. Ruth ha elaborado y está compartiendo sus convicciones acerca de lo que debe de hacer frente a lo que está viviendo. Pero las convicciones, mis queridos hermanos, no llegan solas. Cada historia tiene sus protagonistas. Las convicciones no llegan solas, no nacen de un momento a otro, no son algo que de repente se encendieron. Las convicciones tienen que ver con historias donde hay protagonistas. Las convicciones de fe que tú has desarrollado tienen que ver con protagonistas. Tal vez tus padres, tal vez tus abuelos, tal vez algún amigo, tal vez un vecino, tal vez alguien cercano a ti. Es por eso que cada hombre o mujer vive sus propias experiencias. Algunas pasan inadvertidas, no tienen mayor trascendencia, pero otras logran gran impacto. La decisión que toma Ruth era una decisión que traería un impacto que jamás ella imaginó. Y es allí donde uno debe de llegar a entender que quienes viven una auténtica fe impactan. Sus nombres son difíciles de olvidarlos. Quienes viven una auténtica fe impactan. Y seguramente hay nombres que usted no puede olvidar. Tal vez el nombre de aquella persona que le habló de Cristo, el nombre de aquella persona que le dio testimonio de fe. Hay nombres que en nuestra vida son difíciles de olvidar. Mira el versículo 2 de Ruth 1. Comencemos a elaborar el periplo, toda esta aventura de lo que Ruth tuvo que vivir y en medio de la cual desarrolla convicciones. Versículo 2 dice, Ruth 1, 2. El nombre, recuerde, los nombres, hay nombres que son difíciles de olvidar. El nombre de aquel varón era ¿qué? Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, es decir, venían de la tribu de ¿qué? De Efraín, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este libro parte desde una circunstancia en particular. Cuando usted toma el libro de Ruth, se va a dar cuenta que esta familia, formada ¿por quién? ¿Por quién? Elimelech, Noemí, Malón y Kelión eran judíos. Venían de la tierra ¿de dónde? De Belén de Judea, pero a consecuencia de una hambruna, a consecuencia de una situación difícil en su tierra, deciden emigrar. Y allí va la historia de muchas familias.
de muchas familias que se mueven de ciudad, que se mueven de país, que se mueven de circunstancias. Y es allí donde uno tiene que aprender a entender las dinámicas de la vida. Esta familia tuvo que enfrentar circunstancias adversas. Y de entrada yo te quiero decir algo. En las circunstancias adversas se pule la fe. En las circunstancias adversas se pule, ¿qué se pule? La fe. Quien depende en el Señor no será avergonzado. En las circunstancias adversas se pule la fe. ¿Y sabe por qué? Porque lo impensado toca nuestras puertas. En minutos todo cambia. Lo impensado siempre va a tocar nuestras puertas. No hay quien pueda decir, yo no, a mí no, yo no lo voy a vivir, yo no lo voy a enfrentar. Lo impensado toca nuestras puertas. En minutos todo cambia. En minutos la historia de esta familia cambió. Versículos 3 y 4. Y dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Y murió. ¿Quién murió? Elimelec, el padre, el líder del hogar, el sacerdote, el proveedor, marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era ¿qué? Orfa, los nombres, recuerda. Y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Ya de por sí lidiar con cambios es difícil. Ya de por sí entender una cultura diferente es difícil. Pero si a eso le tenemos que añadir enfrentar circunstancias adversas, eso se torna más complejo. Y mi querido hermano, las pérdidas humanas no son sencillas de procesar. Las ausencias son difíciles de superar. Las pérdidas no son sencillas de procesar. Y aunque usted conozca al Señor, aunque usted haya leído la Biblia, aunque usted haya crecido en el Evangelio, las pérdidas no son sencillas de procesar. Y qué importante es tenerlo en cuenta esto. Porque cuando uno no lo tiene en cuenta, no sabemos cómo acompañar a quienes están enfrentando esto. Hace unos días atrás, yo leí en una red social los comentarios que un pastor amigo argentino escribía. Levantó una foto de su familia en donde estaba una hija de él, Mariana, que había muerto hace 2 años. Y decía, nos sentimos incompletos. ¿Cuánto te extrañamos, Mariana? Y él era un pastor, es un pastor. Pero lo cierto, mi hermano y amigo, es que las ausencias son difíciles de superar. Pero hay momentos cuando todo se junta. A un dolor se le une otro. Y escuche esto, versículo 5. Y murieron también los 2. ¿Cuáles 2? Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos. Si ya había un dolor con la pérdida de su esposo, ¿cómo debe haberse sentido esta mujer cuando también sus 2 hijos murieron? Qué tremendo, hermano. Qué situación más difícil de entender.
y de procesar. Es que el desamparo es desolador. Esa sensación de desamparo que dice el texto que esta mujer sintió es desolador. Un nuevo comienzo no siempre está en los planes. Y cuando uno no ha vivido esto, uno dice, pero hermana, tranquila, tu hijo está con el Señor, ya descansa, él goza del Señor. Sí, sí, todo eso es verdad. Pero ese dolor no es sencillo de que rápidamente se pueda superar. Y en el dolor hay algo que uno debe entender. En el dolor cada uno se repliega. En tristeza no se quiere caminar con otros. En tristeza uno quiere estar ¿qué? Solo. Noemí estaba triste. ¿Quieres verlo? Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras. ¿Qué le dijo a sus dos nueras? Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y esa frase, pareciera que tiene algo de especial, pero lo cierto es que allí encerraba Noemí aquello que todavía no se había procesado. Pero ¿sabe qué es lo más difícil de los momentos de dolor? Es que en los momentos de dolor hay que tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿cómo tomar elecciones o decisiones en los momentos de dolor? En la adversidad hay que tomar decisiones. En la adversidad a veces la viuda tiene que tomar decisiones. En la adversidad a veces los hijos tienen que tomar decisiones. ¿Y sabe algo? Las decisiones son duras. Son duras. Porque el corazón vive una serie de emociones que no sabe cómo canalizarlas. Pero las garantías regularmente no existen. Se escoge en función de dos cosas: amor y confianza. El versículo 14 de Rut 1 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. Y Noemí no entendía, no comprendía cómo la vida le había quitado tantas cosas en tan poco tiempo. No era justo, pensaba. No era justo, creía. ¿Por qué, Señor? Primero me quitaste a mi marido y ahora me quitas a mis dos hijos. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué haré? Estoy tan vieja y sola. ¿Qué será de mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Hijas mías, vamos, nos queda un largo camino por recorrer. Hijas, vuelvan a la casa de su padre.
Que el Señor las recompense por todo el amor y la bondad que me han dado a mí y a sus esposos. Que el Señor las bendiga con un nuevo matrimonio. No, queremos ir contigo, pueblo. ¿Por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso yo podría tener hijos, criarlos y que crezcan y estén con ustedes? No, hijas mías, estoy muy vieja para casarme. Y peor aún, tener hijos. Vayan, regresen a la casa de sus padres. Ellas estarán dispuestos a recogerlas. Mira a tu cuñada, haz tú también lo mismo. Regresa a tu pueblo y a tus dioses. Tú también mereces una nueva oportunidad. No me pidas que te deje, que me aleje de ti. Donde tú vayas, yo también iré. Donde tú vivas, yo también viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo también quiero morir. Ahí quiero ser enterrada. Que Dios Todopoderoso me castigue si dejo que otra cosa aparte de la muerte me separe de ti. Hija mía, puedes regresar, tienes una nueva oportunidad. Bueno, entonces sigamos nuestro camino. Cuando Noemí vio que no podía convencer a Ruth de que la dejase, entonces la llevó con ella. Y se dirigieron hacia Belén, pues habían escuchado que Dios había enviado pan al pueblo y que lo había bendecido. Llegaron a Belén y las mujeres empezaron a murmurar y decían: ¿acaso no es ella Noemí? A lo que ella respondió: No me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha dado una vida amarga. Esto decía por todo lo que le había pasado, la vida amarga. Creía que la misma mano del Señor estaba en contra suya. Y llegó con Ruth, y Ruth, la moabita, una mujer de hermoso parecer, halló gracia delante de los ojos de uno de sus parientes más cercanos, llamado Boaz, mientras recogía alimento en el campo. Y Boaz intentó emparentarla con alguien de su familia, pero éste no quiso. Entonces Boaz, reuniendo a los ancianos del pueblo y al pueblo, le dijo: ustedes son testigos. Yo he querido emparentar a Ruth y todo lo que viene con ella, junto con su pariente, pero él no ha querido. Entonces, yo tomo a Ruth como mi esposa para que su descendencia no termine. Y Noemí también será redimida junto con ella. Entonces, el postrer estado de Noemí y de Ruth fueron mucho mejor que el primero. Los momentos de dolor son de elección. Y en esta trama, Ruth escogió. Orfa escogió irse a su pueblo, a sus dioses, a sus tradiciones. Pero dice el texto que Ruth escogió quedarse con Noemí. Y al quedarse con Noemí, ella entendió algo. Algo que usted no puede olvidar cuando ha escogido al Señor. Ciertamente, usted también hizo una elección. También un día abrió su corazón al Señor. También un día bajó estas aguas bautismales, aquí o en otro lugar, diciéndole: Señor, caminaré contigo de ahora en adelante. Pero es posible que en esa elección hubieron cosas que no quedaron claras. Y que esta historia, más allá de la elección de una joven por un pueblo, de la elección de una joven en caminar con una mujer, también tiene que ver con aquellas implicaciones que en toda elección se dará. Es que las decisiones
tienen un precio. Quien elige debe saberlo. Si usted elige al Señor, tiene que saber que elegirlo a Él tiene un precio. Tiene un precio. Para Ruth hubo un precio. Para Ruth quedó atrás toda una historia. Las decisiones trascienden. Su alcance es generacional. Ruth, sin darse cuenta, tomó una decisión, no solo que tenía que ver con ella, sino que iba a influenciar y a impactar las generaciones posteriores. Cuando usted lee la genealogía de Jesús, del Salvador, encontrará algo hermoso. Encontrará que allí estaba una mujer moabita, una mujer que eligió caminar con el pueblo de Dios. Allí estaba la mujer a través de la cual iba a venir el gran rey David, que sería descendiente de ella a través de sus parientes. Pero la elección, ya que hoy hablamos de elección, ¿qué produce? La elección produce vínculos, se establece con quién caminar. ¿Qué dijo Ruth? No me ruegues que te deje y me aparte, ¿qué? De ti. Cuando uno elige, la elección establece con quién caminar. Cuando usted eligió al Señor, escogió que iba a caminar con el Señor. La elección trae dirección, se cuenta con un camino. La palabra dice, porque a donde quiera que fueres, ¿qué cosa? Iré yo. La dirección no la marcas tú, la dirección la marca el Señor. Y lo que tú haces es caminar con Dios. La elección trae pertinencia. Nos debemos a una comunidad. Ruth dijo, tu pueblo será, ¿qué? Mi pueblo. Y qué importante es tener claro que cuando tú eliges al Señor, tú también escoges el pueblo de Dios. Ser parte de la familia de Dios. Y no hay cosa más linda que ser parte de la familia de Dios. En la familia de Dios hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas, hay situaciones diversas. No somos perfectos, pero al escoger a Dios, tú también has escogido ser parte de su pueblo. Así que asúmelo de esa manera. Pero la elección trae convicciones, un Señor, una fe, una gracia, una iglesia. Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué más? Tu Dios, mi Dios. Cuando tú escogiste al Eterno, entonces tú tienes claro ahora a quién sirves, a quién adoras y a quién amas. Y qué importante es saber quién es Él. Cuando Moisés se iba a presentar al gran faraón, Moisés tenía temor. Y le dice al Señor, Señor, cuando me pregunten en nombre de quién vengo, ¿qué le diré? Y el Señor le dijo, ve y dile que vienes en nombre de yo soy el que soy. Y qué importante es tener claro que esa elección ha implicado hacer de Él el Señor de la vida nuestra. Pero la elección trae identidad. Los nexos son indivisibles. El texto dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Pero las elecciones son en vida, mi hermano. Es en vida
donde tú tienes que elegir. Es en vida donde tú tienes que decidir si quieres que el Señor sea tu Dios, si quieres que el pueblo de Él sea tu pueblo. Es en vida. Las elecciones siempre es en vida. Pero hay algo hermoso. Su repercusión y compromiso puede ser hasta la muerte. La Escritura dice: así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth tenía claro que hay decisiones que son hasta la muerte. Y seguir al Señor es una decisión hasta la muerte. No es una decisión trivial. No es una decisión emotiva. No es una decisión que hoy la tomo y mañana la olvido. Si tú escogiste al Señor como Dios, será tu Dios hasta que te mueras. Y tienes que aprender a servirle y honrarle a Él. Pero las decisiones firmes como esas traen confianza. Todo temor se disipa. La gente quiere caminar con alguien que esté seguro, que esté seguro. Es de bendición caminar con alguien que esté seguro. Noemí estaba triste, no quería caminar con nadie, pero cuando ve a esa joven declararle lo que le declaró, Noemí entendió que en esta joven se habían desarrollado convicciones. Y la palabra dice en el verso 18: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Pero, ¿qué hace el Señor cuando alguien lo elige a Él? ¿Cuál es la postura del Señor frente a eso? Ruth estaba viviendo una adversidad, un momento de dolor terrible. Noemí también. Habían llegado al pueblo y habían llegado triunfadoras. Triunfadoras, no escucho. Habían llegado en calidad de ¿qué? De viudas. De viudas. Y usualmente una mujer viuda es una mujer que despierta emociones. Pero no emociones realmente de que mirarla a ella como una persona de inspiración. Ruth había regresado y había regresado con amargura porque no entendía por qué tuvo que perder a su esposo y después a sus 2 hijos. Y había regresado con una joven que quedó fruto de la relación de uno de sus hijos. Pero escucha algo, esa joven escogió al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí. Y cuando uno escoge al Señor como nuestro Dios, Dios no se quedará impávido, Dios no guardará silencio. Dios mostrará que ante esa elección Él se hará presente. Quien elige al Señor no será defraudado. Su respaldo siempre llega. La palabra dice en Ruth 4:13: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz, ¿qué cosa? Un hijo. Dios redimió, Dios restauró, Dios levantó a una mujer viuda. Pero con ella también Dios hizo algo. Quien elige al Señor será cuidado. En cada necesidad el Señor se hace presente. Dice el texto, verso 14, y las mujeres decían a Noemí, la que estaba en amargura, ahora las mujeres le decían: mira, las cosas cambian en un minuto.
En un minuto. Ella había llegado, ¿cómo había llegado? Amargada. Pero lo que Noemí no sabía es que a causa de la elección de una joven, a causa de las convicciones de una joven, también su vida sería impactada. Y la palabra dice: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase, Noemí, hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Pero lo más lindo de esta historia y lo más lindo de la historia de tu vida, si tú aprendes a elegir al Señor en la adversidad, en la tribulación, en el hambre, en el peligro, en la situación adversa, en los momentos de alegría, si tú aprendes a elegir al Señor, si tú aprendes a caminar con el Señor, si tú aprendes a amar el pueblo de Dios con todos los problemas que pueda tener, escucha esto: quien elige al Señor alcanzará honra, en sus debilidades será levantado. Dice el texto, verso 15: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Le dicen a Noemí: pues tu nuera que te ama, ¿qué cosa? Lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. En medio de todas estas cosas, necesitamos tomar decisiones. Y las decisiones van a marcar una pauta. En medio de la angustia tendrás que tomar decisiones. En medio de la adversidad tendrás que tomar decisiones. En el diario caminar tendrás que tomar decisiones. Ruth tomó una decisión. Eligió quedarse con su suegra, abrazar el pueblo de su suegra como su pueblo y entregarle el corazón al Dios de su suegra como su Dios. ¿Qué ha pasado contigo? En la vida de muchos cristianos sucede esto. Algunos conocen al Señor porque se casaron con un creyente. Algunos conocen al Señor porque su papá era creyente. Algunos conocen al Señor porque su abuelita era creyente. Pero no han llegado a entender que la connotación tiene que ser a este nivel. Tiene que llegar ese nieto, ese hijo, esa esposa, ese esposo a decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Papá, tu Dios será mi Dios. Ya no será solo tuyo, ahora será mío. Esposo, tu Dios será mi Dios. Esposa, tu Dios será mi Dios. Pero a veces simplemente abrazamos una religión y no entendemos las implicaciones profundas de una. Y las al Señor siempre elige. No temas, escúchalo y obedécelo. Quien elige al Señor, recuérdalo, tropieza. Noemí tropezó. ¿Tropezó o no tropezó? Tropezó. Su corazón se llenó ¿de qué? ¿Se ha llenado en algún momento tu corazón de amargura? ¿Ah?
No me digas que no. Si me dices que no, me estás mintiendo. Y más aún te estás mintiendo a ti. Y es lo más triste. Pero quien elige al Señor tropieza. Se llena de amargura. Se llena de desencanto. Se llena de frustraciones. Pero escucha esto. Quien elige al Señor tropieza. Muchas veces cae. Pero, si elige al Señor, se levanta. Se levanta. Sus fuerzas siempre serán renovadas. Sus fuerzas siempre serán renovadas. Y yo le digo en esta hora a usted, elige al Señor. Él transformará tu tristeza en baile. Él transformará tu tristeza en alegría. Él transformará tu dolor en risa. Así que hoy la historia de esta joven nos plantea un desafío. No se trata de ir a la iglesia de mi papá. No se trata de adoptar la fe de mi mamá. No se trata de tomar el camino que tomó mi abuelita. Se trata de elegir. Y tú tienes que elegir y decir: gracias papá, gracias mamá, gracias abuelo, abuela, gracias amigo, gracias pastor. Pero te quiero decir algo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el nivel de compromiso que debe tener un hombre que elige caminar con Dios. Ese, donde tú morieres, le dijo Ruth a Noemí, ¿qué cosa? Moriré yo. ¿Qué palabras? Y allí seré sepultada. Y solo la muerte, dijo Ruth, hará separación entre nosotras dos. Que solo la muerte sea lo que a ti ya finalmente te impida seguir caminando con el Señor. Pero el día que tú mueras, y si yo vivo todavía, yo quiero decir de ti: este hombre o esta mujer escogió al Señor, caminó con Él y murió con Él. Él o ella entendió lo que la Biblia dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Incline su cabeza, por favor. Señor, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por enseñarnos que las elecciones tienen implicaciones claras y profundas. No se trata solo de decir: Señor, te abro mi corazón. No se trata solo de decir: voy a comenzar a ir a la iglesia. No se trata solo de decir: ahora sí voy a ir a un estudio bíblico. No se trata de decir: este año sí voy a hacerlo en verdad. Si yo no entendí que esa elección tiene implicaciones, no va a servir de nada. Si yo no entendí que esas implicaciones tienen que ahora yo soy parte de un pueblo que no es perfecto, que tiene muchas cosas que yo puedo señalar, pero ese pueblo es mi pueblo. Y uno a su pueblo no lo critica, uno a su pueblo lo acompaña, uno a su pueblo lo defiende, uno a su pueblo busca que siga adelante. Que
que aquellos que han sido unidos a este pueblo llamado Iglesia Bautista Israel aprendan a amar este pueblo, a ser fieles a este pueblo, a orar por este pueblo, a trabajar por la unidad de este pueblo, a no criticar a su propio pueblo, porque han entendido que este pueblo es mi pueblo, y porque también entendieron de que tú, Señor, eres nuestro Dios. Y si tú lo eres, entonces nuestra vida, nuestros bienes, todo lo que nos ha sido dado, tiene que estar consagrado a ti para servirte y adorarte a ti. Gracias por recordarnos que una joven fue honrada. No quedó o cayó en tierra su decisión. Y tú levantaste a voz para que esa joven tuviera descendencia, y a través de esa descendencia pudiera llegar el rey David y luego Jesús, nuestro Salvador. Es hermoso saber que cuando uno te escoge a ti con firmeza en su vida, en su diario caminar, esas decisiones no pasarán desapercibidas. Que así sea, Señor. Graba esta palabra con fuego en el corazón de mis hermanos. Grábala, Señor, con fuego en la mente de ellos, e imprímelas para que cada día la recordemos y la vivamos. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.